Muy buenos días, les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy con una nueva emisión del seminario de apertura de la sesión americana. Estamos a 3 de abril, ya son las 9:30 de la mañana en Chile, y antes de comenzar con los principales movimientos que hemos tenido durante la sesión europea, durante la sesión overnight y por supuesto prepararnos para la sesión americana, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFDs, forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento, que les permite maximizar las ganancias, pero también maximizar las pérdidas, y estas incluso podrían ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con lo que ha ocurrido ya durante estas últimas horas. Vamos a partir con el calendario económico. ¿Se acuerdan que durante la sesión de Sydney íbamos a conocer la decisión de tasas de interés por parte del Banco de Reserva de Australia? Bueno, finalmente tuvimos una mantención de la tasa de interés en un 1,5%, que era lo que el mercado estaba esperando. Lo conversamos el día de ayer en el seminario de perspectiva semanal, donde el escenario principal era ver una mantención de la tasa de interés en un 1,5%. Ahora, además de eso, conocimos el índice ANZ de empleos anunciados, que fue mejor que la lectura del mes anterior, si bien no mostró una cifra de crecimiento, por lo menos no quedó en una cifra negativa como la habíamos tenido como en la lectura del mes anterior. Si miramos el gráfico de australiano frente al dólar norteamericano, el precio logró detener el movimiento bajista que traía ayer. Hoy día está con un leve movimiento hacia el alza, respetó el nivel de soporte que habíamos destacado en 0,76,42 y en este momento está buscando quebrar los 0,77. Pero si nos vamos a un gráfico de una hora, fíjense que ha tocado en 3 oportunidades ese nivel psicológico de los 0,77 y no ha logrado quebrarlo hacia el alza. Así que hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir durante el resto de esta sesión con algunos fundamentales provenientes desde Estados Unidos que podrían generar un aumento en la volatilidad dentro del dólar para que empuje en algún sentido al dólar australiano, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Ahora, para continuar con las alzas, el dólar australiano necesariamente tendría que sufrir una apreciación frente al dólar, y por lo mismo el dólar norteamericano tendría que tener alguna caída. Ahora veamos qué fundamentales tenemos hoy día para Estados Unidos, a ver si es que tenemos algún dato que podría generar algo de movimiento, y la verdad es que hoy día va a ser una sesión americana bastante tranquila. Solamente vamos a tener algunos movimientos que podrían darse a partir de declaraciones de algunos miembros del FOMC, como por ejemplo Kashkari, que va a estar hablando dentro de 57 minutos más aproximadamente, y luego de eso vamos a tener las declaraciones de Brainard, pero ya cuando tengamos prácticamente el cierre de la sesión americana, donde estemos alrededor de las 5 de la tarde, cuando ya conozcamos esas declaraciones de Brainard. Así que deberíamos tener un día tranquilo, y eso probablemente genere que el precio se mantenga oscilando dentro de los 0,77 y los 0,76,42 si es que no tenemos ninguna sorpresa. Ahora, hemos conocido algunas declaraciones por parte del gobernador del Banco de Japón. Conocimos también nuevas imposiciones de aranceles a productos de Estados Unidos por parte de China. Eso fue lo que conocimos durante la sesión asiática, y a partir de lo mismo hemos tenido una leve depreciación por parte del dólar norteamericano, que ha sido tomado como ventaja por parte del dólar australiano. Y lo que pasó fue que China impuso aranceles a 128 productos estadounidenses que van desde el vino hasta las naranjas, para tratar de equilibrar las pérdidas causadas por los aranceles que impuso Estados Unidos, y a fin también de proteger sus intereses nacionales. Así que estos aranceles adicionales fueron de hasta un 25% sobre productos estadounidenses por un valor de alrededor de 3.000 millones de dólares. Y esto por respuesta a las nuevas tarifas estadounidenses sobre las importaciones de aluminio y de acero. A los productores estadounidenses, Canadá y Corea del Sur se les otorgaron excepciones de los aranceles de aluminio y acero, pero no a China, que es un proveedor relativamente pequeño de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos con imposiciones de aranceles por ambos lados. Lo más probable es que tengamos quizás alguna respuesta por parte de Estados Unidos a partir de esta nueva imposición de aranceles a estos 128 productos estadounidenses por parte de China, que van, como les mencionaba, desde un extremo a otro, desde vino hasta naranjas. No son solamente dos cosas específicas como fue la imposición de Estados Unidos hacia China cuando entregó esa imposición a los aranceles de aluminio y acero provenientes desde China.
Así que bueno, eso es lo que hemos tenido como información más relevante durante este día. Como les mencionaba, no hay muchos fundamentales que vayamos a conocer durante el resto de la sesión que sean catalogados de alto impacto como para que tengamos un fuerte aumento de volatilidad dentro de estos principales instrumentos, pero presten mucha atención que ya el día de mañana vamos a tener el cambio de empleo ADP para Estados Unidos, que es por lo general mirado muy de cerca por parte de los traders para poder tratar de ver qué es lo que podría ocurrir durante el día viernes con los datos del mercado laboral a través de la publicación del non-farm payroll. Así que lo vamos a seguir de cerca. Fíjense que en esta vela de una hora el precio ya ha logrado reversar un poco desde los 0.77. En gráficos de 15 minutos tenemos una vela bajista. De hecho, el máximo que se alcanzó hace un par de minutos atrás no fue capaz de romper el máximo que tuvimos el día de ayer a las 6:30 de la mañana, hora GMT. De hecho, el máximo de hoy día estuvo un poquito por debajo de esa zona, fueron alrededor de 4 pips de diferencia que hemos tenido con este máximo, poquito como les mencionaba. Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca cómo continúa oscilando el precio de este instrumento dentro de esta zona, porque recuerden que ha estado respetando los 0.76,42 y los 0.77 como niveles de precio clave. ¿Qué es lo que ha pasado en la zona euro? Tenemos al euro frente al dólar norteamericano y está todavía dentro de esa zona de congestión que habíamos identificado el día de ayer, que es un rango de una amplitud considerable que vimos en nuestro webinar de perspectiva semanal. Estamos hablando de alrededor de 222 pips. No ha logrado salir de ahí, todavía está metido dentro de esa zona, cotizando levemente por sobre los 1.23, que es el nivel psicológico. Y si nos vamos a un gráfico de una hora, ayer estábamos monitoreando este canal alcista. Finalmente el precio no logró mantenerse dentro del canal, quebró este canal y lo que muestra que hay una mayor presión hacia la baja que hacia el alza. Además de eso, en gráficos de una hora, el precio se encuentra todavía cotizando por debajo de esta media móvil, que es una media móvil de 100 periodos, en donde ya ha alcanzado esa zona en oportunidades anteriores. Acá fue cuando generó el quiebre y nos entregó la señal bajista, y por otro lado tuvimos un toque en esa media móvil de 100 periodos nuevamente el día de ayer y también durante el día de hoy, lo que nos habla de que el precio está claramente respetando ese nivel de resistencia y esa media móvil como un sólido nivel de resistencia. Así que vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que ocurre con el movimiento alcista que ha estado teniendo en estas últimas horas, porque nuevamente trató de alcanzar la media móvil de 100 sin lograr quebrarla. Lo que hemos tenido como datos durante el día de hoy son datos provenientes desde el sector de PMIs, desde el sector de manufactura para Estados Unidos. Y el calendario económico, si se fijan, lo que conocimos fue muy temprano en la mañana las ventas minoristas de Alemania, que no fueron buenos datos, de hecho fueron pésimos datos. Las ventas minoristas de Alemania cayeron drásticamente de un 2,5 a un 1,3%. El mercado esperaba ver una caída, pero esa caída se esperaba que fuese en torno a un 2,2%, algo que no se logró. Así que fue un pésimo dato y en términos mensuales la cifra quedó en territorio negativo al publicarse en menos 0,7%. En el caso del PMI manufacturero de Alemania, fíjense en lo siguiente, también mostró una caída, cayó de 58,4 a 58,2, pero esta caída no fue tan relevante para el PMI manufacturero de la zona euro, ya que se mantuvo en 56,6. Eso quiere decir que el resto de los países dentro de la zona euro entregó una cifra de PMI de manufactura que fue mejor a la lectura del mes anterior o en línea con la lectura del mes anterior, lo que opacó la caída que presentó el PMI manufacturero de Alemania el día de hoy. El boom de manufacturero de la zona euro estuvo titubeando durante el mes de marzo por tercer mes consecutivo. No hay mucho optimismo, la demanda está un poco tranquila, pero la producción sigue por otro lado siendo robusta y la expansión continúa en toda la región de la zona euro. Las fábricas recuerden que terminaron durante el año 2017 con un récord de crecimiento, algo que no se había visto y que entregaba síntomas de que una desaceleración era poco probable, pero hoy día hemos tenido esta publicación en torno a 56,6, que fue la lectura de PMI manufacturero de la zona euro, y si continúa así, entonces podríamos continuar viendo mayor presión por parte de este instrumento. Recuerden que este índice, que es el PMI, que en realidad alimenta el PMI compuesto que vamos a conocer durante el día jueves, mide la producción. Es una buena guía de la salud económica de un país en particular. Así que para que lo tengan presente. Recuerden que cuando la cifra de los PMIs
cae por debajo de los 50, estamos hablando de una contracción económica, pero cuando está por sobre los 50, estamos hablando de expansión, y en este caso está muy por sobre los 50, así que todavía estamos tranquilos en términos de que la economía y el sector manufacturero, perdón, de la zona euro está efectivamente expandiéndose y no contrayéndose. También tuvimos buenos datos para Reino Unido, los vamos a ver más adelante porque vamos a volver al euro frente al dólar, y el euro frente al dólar, como les mencionaba, tenemos al precio cotizando por debajo de la media móvil de 100 periodos, lo que muestra tendencia bajista de corto plazo en este gráfico de una hora, pero ojo que tenemos un rango, y ese rango es el que podría estar manteniendo durante el resto de esta sesión, dado que no tenemos muchos fundamentales de alto impacto ni para la zona euro ni para Estados Unidos. Y ese rango está entre los 1.22,77 y los 1.23,35. Si se fijan, está metido dentro de esa zona. Desde prácticamente el día 28 de marzo se ha movido hacia arriba y hacia abajo. Estamos hablando de un rango que tiene, déjenme checar acá, un rango que tiene una amplitud de alrededor de 58 pips, y en el día se está moviendo alrededor de 74 pips en base al ATR, así que estaríamos viendo movimientos posiblemente dentro de esa zona, sobre todo en un día en el cual no se esperan grandes volatilidades a partir del calendario económico. Ojo que siempre hay algo que nos pueda sorprender, pero en términos de calendario económico no hay nada que apunte que vamos a tener un alza fuerte en la volatilidad. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Niveles de precio clave para el euro frente al dólar, 1.23,35, y en la parte inferior tenemos el nivel de soporte en los 1.22,80. Dejémoslo en 1.22,80 y 1.23,35 para ser un poquito más exacto. Ahora sí, yéndonos al par libra frente al dólar. Libra frente al dólar. También tenemos una especie de zona de congestión, porque por un lado tenemos un techo en torno a los 1.42,71 y por otro lado también tenemos un soporte que el precio ha estado manteniendo en torno a los 1.37,52. Si se fijan, por lo menos desde el día 1 de febrero que el precio se ha estado moviendo dentro de esta zona sin lograr definir si es que efectivamente continúa con el movimiento hacia el alza o no ya dentro de los próximos días. Ahora, tenemos movimiento alcista por parte de la libra esterlina, porque por un lado tenemos esta depreciación por parte del dólar a partir de esta imposición de aranceles por parte de China a 128 productos estadounidenses durante el día de hoy, que equivale a alrededor de 3.000 millones de dólares, para tratar de proteger sus intereses nacionales. Y por otro lado, como habíamos visto recién, rápidamente en el calendario económico, el PMI manufacturero fue un dato interesante porque no mostró una caída del PMI manufacturero proveniente desde Reino Unido, sino que todo lo contrario, mostró un alza de 55 a 55,1, muy por sobre el 54,8 que esperaba el mercado. O sea, a diferencia de la zona euro, Reino Unido sí está expandiéndose y continúa entregando un síntoma de expansión que va hacia el alza, a diferencia de la zona euro, que se estancó en 56,6. Así que eso fue algo positivo. Y tenemos al precio hoy día dando la pelea en torno a los 1.40. Vamos a dejarlo marcado aquí también. Es un nivel psicológico que tenemos que monitorear. 1.40, y fíjense que lo usó como nivel de soporte durante el día 29 de marzo, donde detuvo las caídas. Desde ahí ha logrado mantenerse por sobre ese nivel. Así que claramente estamos hablando de una mayor presión alcista por parte de la libra frente al dólar, que a diferencia del euro dólar se mantiene porque el precio está por sobre la media móvil de 100 desde el día 19 de noviembre, por ende la tendencia hacia el alza para este par todavía se mantiene, y además podemos trazar una línea de tendencia hacia el alza que también apoya ese movimiento. Pero tenemos un techo en los 1.42,71. Así que para el día de hoy los niveles de precio clave en el soporte son los 1.40, y en la resistencia tenemos una resistencia de corto plazo ya en los 1.41,95 y luego de eso los 1.42,71. Siempre y cuando, por supuesto, la libra esterlina pueda continuar hacia el alza. De lo contrario, mucho ojo con los 1.40, que es el primer nivel de soporte que tiene este instrumento. Como les había mencionado, tenemos el dólar yen y tuvimos declaraciones del presidente del Banco de Japón, Kuroda. El gobernador del Banco de Japón dijo que la política monetaria no interferiría en el fin de
la política general de Japón no va a estar interfiriendo en la política monetaria que lleve a cabo el Banco de Japón, que hasta el momento es una política monetaria ultra laxa, es decir, ultra flexible, tratando de impulsar a la economía y entregándole estímulos a la economía. Él subrayó la resolución del organismo de reducir el estímulo cuando la inflación alcance su esquivo objetivo del 2%. Recuerden que todavía el Banco de Japón no ha sido capaz de elevar las cifras de inflación y dejarlas cerca del 2%. De hecho, ha sido una de las economías que más les ha costado llevar la inflación hacia esa zona. Así que sería algo interesante de ver dentro de los próximos días. Ahora, trae un poquito de confianza, porque quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de cambio en la política monetaria por el momento, por el corto plazo, si es que no vemos que la inflación efectivamente repunta. Probablemente tengamos esa tasa de interés en los niveles actuales, sin mayores cambios, sin ningún tipo de alza en la tasa de interés, sin ningún tipo de cambio en el programa de compra de activos que genera también el Banco de Japón. Tenemos un leve movimiento hacia el alza por parte del dólar frente al yen. A diferencia de los otros instrumentos, el dólar se ha estado impulsando hacia el alza frente al yen. No ha tenido una debilidad frente al yen a pesar de esta imposición proveniente desde China con los aranceles, pero eso es porque también ha habido una calma en general dentro de todos los mercados, en donde hemos visto que efectivamente tenemos movimientos tranquilos dentro del mercado accionario, movimientos tranquilos dentro de algunos instrumentos de refugio, como es el oro. De hecho, el oro también está con movimientos bajistas, al igual que el yen japonés, que suele ser utilizado como instrumento de refugio. Así que era esperable ver el comportamiento del dólar frente al yen durante el día de hoy. De todas maneras, la tendencia se mantiene hacia la baja, luego de que el precio quebrara hacia abajo la media móvil de 100 periodos. Tenemos una pendiente bajista acá que se mantiene muy bien. De hecho, esa línea de tendencia hacia la baja la ha respetado fielmente sin lograr generar el quiebre. Y en este momento podríamos hablar de lo siguiente. Déjenme colocar acá un Fibonacci. El precio tiene en el corto plazo una resistencia en 106,54 y luego de eso tiene una siguiente resistencia en los 107,77. El soporte lo viene a dar los mínimos que tuvimos a través de la acción del precio en torno a los 104,60. Los niveles para el día de hoy para este instrumento son 106,54 y 104,60 como niveles de precio clave. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera enviar a través del chat, algún comentario que realizar al respecto antes de que pase a las materias primas como el oro, el petróleo y al mercado accionario. Aprovecho también de dejarles el espacio para que puedan hacerme llegar cualquier consulta que puedan tener al respecto. Al parecer no hay mayores preguntas. Voy a continuar con el Bitcoin dólar. Hemos visto que ha tenido movimientos importantes hacia la baja. Ayer estábamos hablando del cierre trimestral que había tenido el Bitcoin. Y el cierre trimestral para este primer trimestre del año 2018 no fue un buen cierre porque vimos que el Bitcoin tuvo un retroceso de un 50%. O sea, tuvo caídas por un 50% durante 3 meses. Y eso es algo bastante importante. No hay muchos instrumentos que tengan una fluctuación tan importante como la que sí pudimos ver durante este primer trimestre del 2018 por parte del Bitcoin. Ahora, ha logrado nuevamente repuntar hacia el alza. El precio cotiza por sobre los 7.000, está buscando los 7.760. Vamos a ver qué es lo que nos depara para el resto de la sesión de trading del día de hoy, pero al parecer no quiere romper el soporte que tiene en la zona de los 6.090, ni tampoco quiere romper los 7.760, que es la resistencia de corto plazo que tiene para el día de hoy. Ya pasando al mercado de materias primas, tenemos al oro, y en el caso del oro, como les había mencionado, tenemos un leve movimiento hacia la baja. El precio cotiza en torno a los $1.338 la onza. Había una mayor apreciación por parte del dólar frente a instrumentos de refugio, no frente a otras contrapartes, porque no lo vimos frente al euro, no lo vimos frente a la libra, no lo vimos frente al dólar australiano, pero sí vimos esta apreciación del dólar frente al yen y también frente al oro, que son ambos instrumentos de refugio. Así que claramente estamos hablando de un mayor apetito al riesgo dentro del mercado que una aversión al riesgo. Y eso nos lleva a tener
estos movimientos bajistas por parte de estos instrumentos en particular, y el precio está en este momento respetando un nivel de soporte que le arroja el Fibonacci que habíamos trazado desde los mínimos que se habían alcanzado durante el día 1 de marzo, máximos que tuvimos durante el día 27 de marzo. Eso está en 1335, eso es un 38.2% de un Fibonacci. Claramente tocó esa zona y está buscando respetarla. En gráficos de una hora se ve con mayor claridad cómo el precio tomó esos 1335, pero fíjense en otra cosa. En este gráfico de una hora también tenemos acá una media móvil, que la vamos a agrandar, de 100 periodos. Y cuando respetó los 1335, también respetó la media móvil. ¿Por qué? Porque si la rompe, estamos hablando de que está cambiando de un sesgo alcista hacia un sesgo bajista. Así que mucha atención, porque si es que efectivamente logra quebrar los 1335 hacia la baja, entonces abre el camino para que el precio rápidamente vaya a buscar el siguiente nivel de soporte, y eso ya se encuentra en torno a los 1323. Así que eso es lo que tenemos como próximo nivel para este instrumento en particular, 1323, si es que logra quebrar los 1335, que es el nivel de soporte clave. Y además de eso, presten mucha atención que hasta el momento tenemos pendiente bajista a partir de esta acción del precio de corto plazo, máximos que tuvimos durante el día de hoy, perdón, del día de ayer a las 5 de la tarde, pasando por los máximos que tuvimos durante el día 3 de abril, el día de hoy, exactamente. Así que esos fueron los máximos hace un par de horas atrás. Trató de quebrar la línea de tendencia bajista, no lo logró hacer, así que claramente estamos frente a una presión hacia la baja y vamos a ver si quiebra los 1335 o no para ir a buscar los próximos niveles de soporte. Por otro lado, en el caso del petróleo, tenemos al instrumento cotizando en torno a los 63,23 dólares el barril. El WTI y el crudo en general, el petróleo en general, ha estado recuperándose un poco de los movimientos bajistas que se tuvo durante el día de ayer. Ayer tuvo un fuerte movimiento hacia la baja y fue testigo de esta fuerte caída debido a los informes de que Arabia Saudita podría reducir los precios de venta a Asia. ¿Se acuerdan que ayer en la mañana, en el seminario de perspectiva semanal, les había mencionado que se hablaba de que Arabia Saudita iba a bajar los precios de sus barriles de petróleo ante una posible menor demanda que han estado teniendo? Y para tratar de impulsar la demanda están bajando los precios. Toda esa información que conocimos el día de ayer y que les mencioné el día de ayer, trajo preocupación al mercado sobre el aumento de los niveles de producción de Rusia, y lo que también tuvo un peso sobre el precio del petróleo, así que claramente eso empujó al precio hacia la baja, quebró los 64 dólares el barril, que era el nivel de soporte que teníamos recién marcado. Luego de eso teníamos los 63,23 y fue el nivel de soporte que respetó durante el precio de cierre del día de ayer, y le dio un respiro a estas caídas ante las expectativas de una posible desaceleración en el crecimiento de la producción de crudo estadounidense. Pero vamos a ver qué es lo que nos entrega el informe de suministros de crudo del API, el Instituto Estadounidense del Petróleo, que se van a estar publicando durante el día de hoy. Si es que llegásemos a tener un dato que muestra una caída, entonces con mayor razón esa recuperación podría continuar hacia el alza. De lo contrario, podríamos ver una continuidad del movimiento bajista, porque no se estaría dando esa posible desaceleración en el crecimiento de la producción de crudo en Estados Unidos, y podría continuar hacia los 62,19, que es el próximo nivel de soporte. Así que los niveles de precio clave para el día de hoy para el crudo son 64 y 62,19 en la parte inferior. Aquí tengo una pregunta de Jorge, me dice lo siguiente: ¿cómo se pueden ver interés de venta en un instrumento? Por ejemplo, en el yen hay interés de venta en 106,30 y en 106,50. Fuente, me dice aquí una página de forexlive.com, ¿es información suma para poner órdenes sell limit en esos puntos? Mira, depende de lo que tú estés viendo, o sea, no, la verdad es que no he visto esa información de esa página en particular. Por ende, no sé qué está tomando detrás para poder ver el interés de venta. ¿Ya? Recuerda que el mercado Forex no es un mercado centralizado, por ende es difícil poder saber exactamente cuáles son las posiciones de todos los traders que están operando dólar frente al yen japonés, porque no es un mercado centralizado, a diferencia del mercado accionario.
En el mercado accionario tú sabes exactamente qué volumen de posiciones están en venta y qué volúmenes de posiciones están en compra en algunas acciones en particular y a qué precio. Pero en el mercado Forex, como no es un mercado centralizado, es muy difícil poder saber exactamente el posicionamiento de los traders en particular. Entonces, no sé qué es lo que hay detrás de ese interés de venta que te entrega esa página en particular, Jorge. Así que la verdad es que no podría entregarte mucha información al respecto porque no conozco el trasfondo. Hay algunos indicadores de otras... distinto sería si tú me dices que quizás están tomando en consideración todas las posiciones de... imagínate que AvaTrade te diga todas las posiciones de los traders que están operando bajo los servidores de AvaTrade en el dólar frente al yen. Ahí tendrías un número que es exacto, porque es exactamente, por ejemplo, el número de compradores y vendedores en un par, pero eso es solamente los servidores de AvaTrade. Todavía te faltan los servidores de otros brokers para poder saber la totalidad de compradores y vendedores en el mercado Forex. Y como te digo, es muy difícil de prever porque los brokers no suelen entregar esa información a diestras y siniestras. Y eso es porque no es un mercado centralizado. Me pregunta Jorge si esa información se puede ver con algún indicador de MetaTrader. La verdad es que no. No es una información que en este momento esté disponible, pero es por lo mismo que tampoco funcionan bien los indicadores de volumen en el mercado Forex, a diferencia del mercado accionario, porque es exactamente por el mismo motivo que te acabo de mencionar, en términos de posicionamiento como también en temas de volumen. José aquí me pregunta con respecto al canadiense, ¿qué posición se debe tomar frente a la situación del crudo actualmente? Buena pregunta, José. José hace esa pregunta porque Canadá es un país productor de petróleo y el dólar canadiense tiene cierta exposición a los movimientos del precio del petróleo en particular. ¿Por qué? Porque hay algunos países que demandan barriles de petróleo provenientes de Canadá y obviamente si los precios del petróleo en general caen, eso significa menor demanda de dólar canadiense para poder comprar esos barriles de petróleo. Por ende, también afecta al dólar canadiense en sí. Veamos en qué está el dólar canadiense. No sé si es que la correlación en este momento es de un nivel fuerte como lo era antes, pero al igual que el petróleo, bueno, dame un segundo. El petróleo se está moviendo hacia el alza y el dólar CAD hacia la baja porque dado que tenemos el movimiento alcista por parte del barril de petróleo, eso también ha generado una mayor apreciación por parte del dólar canadiense y no frente al dólar. No sé si me explico, es una correlación que se denomina inversa entre ambos, porque el petróleo y el dólar canadiense suelen tener una correlación positiva, que se mueven hacia el mismo sentido en cierta medida. Entonces, cuando hablamos del dólar CAD, estamos hablando de movimientos que van en este caso contrarios y hace sentido, pero ojo que a pesar de que tú tengas ese dato, fíjate lo siguiente, tienes un soporte acá y un techo acá. Y eso está desde, te digo de inmediato, el 22 de marzo. En el caso del petróleo, no tienes esa misma formación. No tienes un rango como si lo tienes en el dólar CAD. Por ende, la correlación no es perfecta, ¿ya? Pero sí influye claramente en el movimiento del precio. Ahora, si durante el resto de la sesión, por ejemplo, dado que no tenemos fundamentales de alto impacto ni para Estados Unidos ni para Canadá, lo más probable es que el precio se tienda a mantener de manera técnica, pero si llegas a tener la publicación de los inventarios del API y eso genera un fuerte impacto en el movimiento dentro del barril de petróleo, lo más probable es que también lo veas dentro del dólar CAD. Y si eso es un movimiento hacia el alza para el barril de petróleo, eso podría significar movimientos bajistas para el dólar norteamericano frente al canadiense. Y eso podría quebrar el soporte que en este momento se tiene en los 1.28,18 e ir a buscar niveles más hacia la baja en torno a los 1.28, 27,99, luego de eso los 1.27,66. ¿Ya?
De aquí José también me pregunta por el australiano con respecto al oro. Es muy parecido también la correlación que existe entre Australia y, perdón, no Australia, el dólar australiano y el oro, porque el dólar australiano se ve afectado por los movimientos del precio del oro porque Australia también exporta oro. Entonces, obviamente le afecta. Y en el caso de Australia, déjame ver acá, aquí teníamos puesto el oro. Y el dólar australiano se está moviendo hacia la... estuvo moviéndose hacia el alza hace una hora atrás. Al igual que el oro, pero no es exactamente igual. De hecho, si te fijas, no tienes la misma pendiente que sí tienes en el oro, por lo menos en el corto plazo. Son movimientos muy similares, pero no exactamente iguales. Y eso es lo que te quiero mencionar, que si bien tienen una correlación, la correlación en este momento no es llegando a 1, lo más probable es que debe estar por debajo incluso de los 0,80, lo que hace que sea una correlación de menor significancia. Si quieren, el día de mañana les puedo entregar un poquito de datos respecto al tema de la correlación y ver exactamente en qué nivel está. Pero en el largo plazo, fíjate en el gráfico diario y en el gráfico diario del oro, en el australiano frente al dólar, si tú te fijas, todavía estamos a la espera de confirmar si es que estamos frente a un rango. ¿Por qué? Porque, déjame poner aquí una figura, el precio se estaba moviendo entre este nivel y este nivel, ya, pero todavía no es un rango confirmado, porque si te fijas, no ha llegado a los 0,75,29 y desde ahí podría quebrar incluso los 0,75,29 de ser necesario, a diferencia del oro, que sí está completamente lateralizado en este gráfico diario. Entonces, las condiciones de mercado incluso no son iguales. Para algunos instrumentos no necesariamente tienes la misma correlación. Aquí me pregunta si a largo plazo y en medio de la situación comercial de China que afectará el australiano y también el oro, un panorama complicado. Mira, podría ser y podría no ser, porque recuerda que el dólar australiano también se mueve a partir de las decisiones de tasas de interés del Banco Central de Australia. Por ende, cualquier cambio que tú puedas tener, a pesar de que esté el panorama complicado en China y veas mayor demanda por parte de oro, que efectivamente podría generar una mayor apreciación por parte del dólar australiano, si además de eso tienes a un banco central entregando información que no es el de ver una mantención de las tasas de interés, sino que cambiando el discurso, cambiando las tasas, eso también podría afectar al par y no necesariamente al oro. Y hasta ahí nomás llega la correlación. Así que para que también lo tengas presente. Y bueno, ya terminando con el mercado accionario, el Standard & Poor's logró ayer respetar la línea de tendencia que habíamos trazado en el seminario de perspectiva semanal, que es una tendencia hacia el alza, que trae desde el mes de febrero del 2016 y ayer la logró respetar porque el precio quedó por sobre la línea de tendencia que va hacia el alza con el precio de cierre de la vela. Efectivamente la quebró momentáneamente con esta mecha y hoy día nuevamente está tratando de moverse hacia el alza. Así que mucho ojo con el movimiento del precio del mercado accionario el día de hoy, porque si bien ahora está con movimientos alcistas, si es que llegásemos a tener el quiebre de esa línea de tendencia hacia el alza, eso abre rápidamente el camino para una corrección interesante porque el precio estaría por debajo de esa línea de tendencia alcista, estaría por debajo de la media móvil de 200 y la media móvil de 100. Así que estaríamos empezando a ver quizás alguna corrección mayor, pero todavía no, porque todavía no se confirma, solamente una confirmación del quiebre de esa línea de tendencia y también del siguiente nivel de Fibonacci en un 2.464, ya nos hablaría de que el precio podría continuar hacia los 2.333 y así sucesivamente ir evaluando los próximos niveles. Todo va a depender de cómo se sienta el mercado accionario con el tema de los aranceles y la imposición de aranceles entre Estados Unidos y China, y por otro lado, lo que pueda estar ocurriendo futuro con la relación política entre Rusia y Estados Unidos luego de que Estados Unidos apoyara la expulsión de diplomáticos rusos desde territorio estadounidense a partir del atentado que se llevó a cabo en Inglaterra en contra del doble espía y agente ruso. Así que eso es lo que tenemos para el mercado accionario. Presten mucha atención a esos dos temas en particular, ¿ya?
Así que para que lo tengan presente. Así que bueno, ya hemos llegado al final del seminario del día de hoy. Espero verlos ya el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Les recuerdo que si tienen cualquier duda pueden enviarme un correo de información @avatrade.com y los invito por supuesto también a seguirnos a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, donde nos pueden encontrar a través del nombre de Avatrade Latam. Que tengan una excelente sesión de trading. Recuerden visitar avatrade.cl y que estén muy bien. Hasta luego.